Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Estos análisis únicamente se centran en lo que pasa dentro de la temporada de la que hablamos, y por ende, si un personaje sobrevive aquí pero su estado cambia en la siguiente entrega, no hablaremos sobre eso hasta llegar a dicha temporada. Repito esto porque en el video de 400 días hubo no solo uno, sino varios comentarios señalando lo que pasaba con ciertos personajes en el futuro, y spoileando en el proceso. Ojo, no estoy enojado, ya que en parte fue mi culpa por no repetir esa regla en ese video, así que les pido por favor que esta vez respetemos esta condición. Y bueno, sin perder más tiempo porque este video será muy largo, comencemos. Episodio 1. Todo lo que queda. Omid. Muerto. Después de los eventos de la primera temporada y la muerte de Lee, Omid y Krista lograron reunirse con Clem, formando un pequeño grupo. Sin embargo, mientras Clem se encontraba aseándose en un baño, sería sorprendida por una mujer que buscaría robarle. En ese instante, Omid entraría para intentar desarmarla, pero para su desgracia, la puerta se cerraría repentinamente, alertando a la intrusa, quien le dispararía a quemarropa, y así acabando con su vida. Michelle. Muerta. Tras acabar con Omid, el ruido del disparo alertaría a Krista, quien entraría al baño, solo para encontrarse con la desgarradora escena. En un intento de salvarse, la ladrona trataría de disculparse, alegando que todo fue un accidente. No obstante, Krista le dispararía en el estómago sin pensarlo, acabando con la ladrona. Krista. Presumiblemente muerta. 16 meses después de la tragedia, Krista y Clem viajarían hacia el norte, con la esperanza de llegar a Wellington. Sin embargo, mientras Krista recolectaba leña para la fogata, sería sorprendida y acorralada por un grupo de bandidos. En ese momento, Clem tendrá dos opciones: intervenir, o permanecer oculta. Si trata de ayudarla, Clem arrojará una piedra para distraer a los atacantes, dándole a Krista una oportunidad para escapar, aunque la escena terminará con gritos y un disparo. Por otro lado, si permanece escondida, uno de los hombres se dará cuenta y apuñalará a Krista en la pierna, quien alcanzará a pedirle a la niña que huya, justo antes de que se escuche el mismo disparo. Sinceramente, yo la pondría como fallecida, ya que el resultado en ambos escenarios es el mismo, con un disparo final que sugiere lo peor. Tampoco ayuda que no volvamos a saber de ella durante el resto de la temporada, ni hasta el final de la saga, ya que Clem jamás obtendrá una respuesta concreta sobre su paradero, por más que pregunte. Sin embargo, hay algo interesante. Hace unos años, Melissa Hutchison, actriz de voz de Clementine, dijo lo siguiente. I would actually like to know myself what happened to Krista. As, you know, being in the game is one thing, but as a fan of the game, I'm actually right there with you. I don't know. I would love to know the backstory of what happened with Clem and Krista and Omid, you know, once at the end of season 1, or, you know, they see them up on the hillside, they get together, they go on this journey. I have no clue what happened to the baby. Obviously, she's still out there in the universe. Sigue allá afuera en el universo. Una declaración algo floja, pero que deja abierta una pequeña posibilidad de que todavía siga con vida, y solo por eso, la catalogaremos como presumiblemente muerta, al menos hasta que tengamos una respuesta definitiva sobre lo que le pasó. Victor, Winston, y Ralph. Muertos, y desconocido. Tras el asalto a Krista, Winston perseguirá a Clem por el bosque, pero la niña lograría empujarlo hacia los caminantes, quienes lo devorarán en el acto. Más tarde, encontraremos a Victor en un arroyo, gravemente lastimado y apenas pudiendo articular palabras, por lo que será incapaz de revelar lo que ocurrió con Krista. Y aunque no lo vemos morir explícitamente, es evidente que murió por sus graves heridas, o devorado por los caminantes que acechaban el lugar. El caso de Ralph es distinto, ya que jamás interactuó con Clem, quedándose con Krista durante el ataque, e incluso se sospecha que fue su ejecutor.
Y a diferencia de Winston y Victor, nunca se muestra su muerte, ni vuelve a salir más adelante, por lo que su paradero es un misterio. Sam. Muerto. No entraré en detalles ni mostraré nada de imágenes, porque detesto cuando sufre un animal, así que solo diré que este pobre perro no logró sobrevivir. Rowan. Muerto. Y para que ya no me lo recuerden más. En el mismo arroyo que inspeccionaba Clem, entre los cuerpos esparcidos, encontraría curiosamente el de Rowan, con un disparo en la frente, pero sin rastro de los otros miembros de su grupo de la parada de camiones, como Clive y Joyce en 400 días. Esto sugiere que los fallecidos a su alrededor pudieron ser nuevos integrantes de su equipo, pero todos cayeron ante atacantes desconocidos, presumiblemente, el grupo de Carver. Pete. Determinante. Luego de inspeccionar el lugar, Pete será sorprendido por un caminante, mordiéndole en el pie, y para empeorar la situación, varios más emergerán para atacarlos, obligando a Clem a decidir. Si decide ir con Nick, los caminantes acorralarán a Pete, quien será devorado en el acto. Pero si por el contrario decidimos ayudarlo, ambos lograrán escapar por poco de los caminantes, pero separándose de Nick en el proceso. Episodio 2. Una casa dividida. Pete. Ahora sí, muerto. Si Pete logró sobrevivir en el arroyo, su muerte será inevitable aquí. Tras escapar junto a Clem, ambos se refugiarán dentro de un camión para evitar a los caminantes, y al menos para Pete, amputarse la pierna no es una opción, ya que alegaría que podría morir de todas maneras por la pérdida de sangre. Con el pasar de las horas, la infección lo debilitaría cada vez más, por lo que sabiendo que no tendrá esperanza, optará por distraer a los caminantes para que Clem pueda escapar. Incluso si ella insiste en que Pete la acompañe, este apenas podrá avanzar antes de quedar completamente rodeado por los caminantes. Más tarde, podremos ver sus restos junto a varios caminantes abatidos, y con un disparo en la cabeza, sugiriendo que fue ejecutado para evitar su reanimación, presumiblemente otra vez, el grupo de Carver. Matthew. Muerto. Mientras Luke y Clem inspeccionaban el puente, se toparían con Matthew, quien amablemente les ofrecería un poco de comida de su pequeño refugio. Sin embargo, todo se iría al diablo cuando Nick aparecería para apuntar a Matthew, confundiéndolo con un ladrón. Sin importar lo que le griten, el imbécil de Nick le disparará a Matthew en la garganta, provocando que se caiga del puente y pierda la vida en el acto. Kenny. Contra todo pronóstico, vivo. Después de tiempo y tras darlo por muerto, Clementine se reencontrará con Kenny en la cabaña de esquí, aunque este evitará dar muchos detalles sobre lo ocurrido después de Savannah. Y sin importar cualquiera de ambas rutas, tampoco se explica cómo lo logró, ya sea cuando decidió sacrificarse para que Krista pudiera escapar del techo, o cuando quedó atrapado en un callejón lleno de caminantes intentando salvar a Ben. Sea como sea, su regreso es bastante gratificante. Bonnie. Viva. Tras el reencuentro y la cena, Ken y Clem y Walter saldrían para inspeccionar los alrededores, descubriendo a una mujer espiando la cabaña, tratándose de Bonnie, a quien no veíamos desde 400 días. Al ser sorprendida, ella les rogaría por comida para su supuesta familia, argumentando que ya no tenían recursos. Sin dudarlo, Walter le daría una caja repleta de suministros, confiando en su ideal de generosidad. Después de todo, esta pobre mujer no sería capaz de lastimar a nadie. ¿Verdad? Nick. Determinante. Tras lo ocurrido en el puente con Matthew, Walter descubrirá eventualmente la muerte de su novio, y para colmo de males, Nick aparecerá en ese momento, quedando expuesto ante él. En ese momento, su destino depende completamente de lo que Clem le haya dicho a Walter. Si Clem dijo que Nick es un egoísta como varios otros en el mundo, cuando éste se encuentre en peligro por un caminante, Walter decidirá no ayudarlo, dejando que sea devorado como venganza.
En cambio, si Clem mencionó que Nick es un buen hombre a pesar de sus errores, cuando se encuentre en la misma situación, esta vez, Walter le salvará la vida. Johnny. Muerto. Cuando Carver y su equipo lograron someter al equipo de Clem, Johnny se encargaría de vigilar a los rehenes, pero inesperadamente, recibiría un disparo certero en la cabeza por parte de Kenny, matándolo al instante. Walter. Muerto. Tras presenciar la muerte de uno de sus hombres, Carver no se quedaría de brazos cruzados y tomaría a Walter como rehén, y sin darle la más mínima oportunidad, lo ejecutaría de un disparo en la cabeza. Alvin. Determinante. Debido a que Kenny no cesaba su ataque, Carver tomaría a Alvin como su siguiente rehén, recordándole con frialdad el difícil pasado que compartían, y a partir de aquí, su vida dependerá de las acciones del jugador. Si Clem no detiene a Kenny o interviene para ayudar a Alvin, Carver será disparado por Kenny en el hombro al tratar de eliminarlo, por lo que furioso, Carver se incorporará para ejecutar a Alvin de un disparo. Por el contrario, si Clem frena a Kenny o intercede para salvar a Alvin, Carver solo se limitará a noquearlo, para después llevárselo junto al resto del grupo hacia su campamento. Episodio 3. En peligro. Reggie. Muerto. Al igual que en Crawford, a pesar de que la comunidad de Carver funcionaba, lo hacía bajo un régimen de opresión y miedo, donde cualquier error podía costar la vida, y Reggie sería la prueba de eso. Tras no lograr que Sarah hiciera su tarea por su cuenta, o si Clem la ayudó pero descuidó su propio trabajo por eso, Carver lo reprenderá, y sin mostrar compasión alguna, lo arrojará del balcón, acabando con su vida. Tavia. Presumiblemente muerta. Después de que la vimos intentar reclutar a los protagonistas de 400 días para la comunidad de Carver, descubrimos que ella sería una de sus integrantes más confiables, encargándose de supervisar y delegar tareas a los miembros de la comunidad, incluido a los prisioneros como el grupo de Clem. Sin embargo, todo se derrumbaría cuando la enorme horda de caminantes se acercaría al refugio, donde Tavia se vería obligada a combatir desde el tejado junto al resto de la comunidad. Y aunque no se muestra explícitamente su muerte, durante el escape del grupo de Clem, se puede ver cómo los caminantes consiguen acceder al tejado, acercándose peligrosamente a Tavia y al resto, indicando lo peor. Hank. Determinante. Durante el ataque de la horda, Hank iría a la oficina para desactivar los altavoces que Clem había encendido como distracción, donde su destino dependerá de lo ocurrido con Alvin. Si sobrevivió en la cabaña y llegó al campamento, Hank le disparará sin dudarlo, pero en un último acto de resistencia, Alvin le devolverá el disparo, matándolo al instante. Por otro lado, si Alvin no llegó hasta aquí, Clem bloqueará la puerta con muebles, evitando que Hank pueda entrar. A partir de ahí, su destino queda incierto, ya que bien pudo caer ante la horda junto a los demás, o quizás, tuvo la suerte de escapar. De todas formas, corresponde ponerle este estado. Alvin. Muerto. Si Alvin llegó a la ferretería, Carver lo dejará gravemente lastimado por sus diferencias, manteniéndolo inconsciente durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, al despertar, Alvin tomaría un arma y le pediría a Clem que escape para que pudiese cuidar de su futuro hijo. Justo entonces, Hank irrumpiría en la oficina y le dispararía, pero a pesar de la herida mortal, Alvin reuniría fuerzas y lograría dispararle de vuelta, matando al guardia antes de morir. Carver. Muerto. Tras ver las múltiples atrocidades y abusos cometidos por este líder megalómano, el grupo de Clem diseñaría planes para escapar de la comunidad, y aunque fallarían al principio dejando varias heridas graves en los protagonistas, finalmente lograrían someter completamente a Carver. Al ver que Luke no quería matarlo pese a todo lo que hizo, Kenny se adelantará y le disparará en ambas piernas, dejándolo a su merced. Antes de que el resto se vaya, Kenny decidiría quedarse para encargarse personalmente del tirano, de la forma más brutal posible.
It's not the Kenny I know in there. I thought I could save him. Troy. Muerto. Tras la caída de Carver, Troy interceptará a los protagonistas en su escape, por lo que Jane lo engañaría, haciéndole bajar la guardia poco a poco, momento donde ella aprovecharía para dispararle en la peor zona posible y dejándolo a merced de los caminantes. Aunque aquí entre nos, parece que eso último no le dolió tanto como el disparo en Losue. Carlos. Muerto. Durante la huida, el grupo cubierto de la sangre de los caminantes intentaría mezclarse entre la horda para pasar. No obstante, la comunidad de Carver abriría fuego para impedir el avance de las bestias hacia la ferretería, donde una bala perdida alcanzaría a Carlos en el cuello, desestabilizándolo y siendo despedazado por los caminantes, todo frente a Sarah y Clem. Vince, Wyatt, Russell, Shell y Becca. Desconocido. Como recordarán, solo Bonnie aceptará unirse a la comunidad de Carver sin dudarlo, mientras el resto de protagonistas del DLC de 400 días solo lo harán si se cumplieron ciertas condiciones durante sus historias individuales, por lo que en caso de no cumplirlas, se quedarán atrás para enfrentar el apocalipsis por su cuenta, dejando su destino como un misterio. En caso de integrarse a la comunidad, solamente veremos a cada uno de ellos en pequeños cameos que no cambiarán en absolutamente nada la trama. Por ello, lo más probable es que llegado el ataque de la Horda, hayan terminado luchando para defender la ferretería, donde posiblemente cayeron en el intento, o quizás, aprovecharon el caos para escapar. Personalmente, prefiero darles el beneficio de la duda y pensar que tuvieron alguna oportunidad. Episodio 4. Entre las ruinas. Sarita. Muerta. Tras la muerte de Carlos, Sarah entrará en pánico, lo que provocará que los caminantes ataquen y separen al grupo, momento donde Sarita sería mordida en la mano en presencia de Clem, quien tendrá que tomar una decisión rápida, aunque irrelevante al final. Si Clem decide amputarle el brazo, Sarita gritará horrorizada, atrayendo a más caminantes que la atacarían en el acto. Y aunque Kenny conseguiría liberarla, Sarita quedaría gravemente herida en sus brazos, por lo que Clem tendrá que convencerlo para que la deje antes de que se convierta, o que ella misma acabe con Sarita directamente. En cambio, si Clem solo elimina al caminante que la mordió, el grupo logrará escapar y llegar al museo. No obstante, la infección consumiría poco a poco a Sarita, por lo que tras dolorosas horas de despedida, Kenny tomará la decisión de liberarla de su sufrimiento, sellando su destino en ambos escenarios. Nick. Muerto. Luego de perder a su tío Pete y cargar con la culpa de la muerte de Matthew, Nick perderá su propósito en esta historia, ya que pasará a ser un personaje de relleno, reduciéndose a un par de líneas sueltas. Sin embargo, ser un cono andante no lo salvaría de su inevitable final. Tras escapar de la Horda, Nick se separaría del grupo junto a Luke y Sarah, refugiándose en una casa rodeada por los caminantes. Al ver la situación, Nick saldría para buscar ayuda, pero sería atacado por un caminante fuera de cámara. Finalmente, lo encontraremos atrapado en una cerca metálica y reanimado como caminante, por lo que Clem decidirá ponerle fin a su vida. Sarah. Muerta. Tras perder a su padre, Sarah quedará en estado de shock y se negará a moverse, incluso llegando a gritar desesperadamente, poniendo en riesgo a todos al atraer a más caminantes. Incluso Clem le costará trabajo hablar con ella, por lo que en vista de la desesperada situación, tendrá que tomar una rápida decisión. Si decide abandonarla, Clem escapará junto al grupo por el techo, viendo cómo Sarah es rodeada y devorada por los caminantes. Si elige quedarse, al ver que las palabras no funcionan, Clem le dará una muy necesaria bofetada para hacerla reaccionar, y logrando sacarla a tiempo. Más tarde, durante el parto de Rebecca, el grupo se resguardará en una plataforma de observación, donde al intentar bloquear la entrada con un cañón, parte de la estructura se quebrará, provocando que Sarah se caiga y quede atrapada entre los escombros. Incluso si Clem le pide a Jane que la ayude, su esfuerzo será inútil, ya que Sarah será alcanzada y devorada por los caminantes. Rebecca. Muerta.
Tras múltiples dificultades, Rebecca finalmente logrará dar a luz a su hijo, pero el grupo todavía tendrá que planear el siguiente paso, por lo que Kenny y Luke entrarán en discusión sobre si irse al día siguiente para encontrar un lugar mejor lo más pronto posible, o esperar unos días para que Rebecca se recupere. Independientemente de la decisión, Rebecca se encontrará debilitada por el parto y el intenso frío, apenas pudiendo mantenerse de pie, y para empeorar las cosas, Arvo aparecería con su grupo para robarles a punta de arma. Pero en medio de la confrontación, Clem descubrirá con horror que Rebecca habría muerto por el cansancio y el frío, convirtiéndose en caminante en cuestión de segundos, por lo que Clem tendrá que dispararle para salvar al bebé, o también podrá gritar por ayuda para que Kenny sea quien se encargue de la pobre mujer. Vitaly, Burrito y Natasha. Muertos. Tras la muerte de Rebecca, se desatará el tiroteo contra los asaltantes, donde la primera en caer será Natasha, quien fue disparada aparentemente por Kenny, muriendo en poco tiempo y reanimando como caminante, siendo finalmente rematada de otro disparo por Clem. Luego seguirá Burrito, quien permanecerá en el suelo por un disparo en la pierna, pero aún así tendrá la oportunidad de matar a Luke, si no fuera por Kenny, quien actuará rápido para ejecutarlo de un disparo certero. Finalmente, solo quedará Vitaly, quien se atrincherará en una roca, consiguiendo herir a Luke y tener contra las cuerdas al resto del grupo. Al ver la situación, Kenny usará a Arvo como rehén para obligarlo a retirarse, pero fallará, quedando expuesto ante él. Sin embargo, antes de que Vitaly pueda ejecutarlo, Jane aparecería detrás suyo y lo apuñalaría en la nuca, haciendo que se desangre severamente, por lo que Kenny aprovechará para eliminarlo, y haciéndose una Triple Kill. Luke. Muerto. Tras avanzar durante horas para llegar al refugio de Arvo, el grupo se topará con un lago congelado que los dividirá de la casa, por lo que sin más opciones aparentes, tendrán que cruzar. No obstante, el hielo bajo los pies de Luke cedería y lo haría caer al agua congelada, apenas sosteniéndose por fuera, y para empeorar la situación, varios caminantes se acercarían a ellos, dejando a Clem con, entre comillas, dos decisiones para tomar. Si Clem se acerca para salvarlo, el hielo cederá y ambos caerán al lago, donde un caminante se abalanzará hacia la niña, por lo que Luke lo contendrá para salvarla, pero en consecuencia, el caminante lo sujetará por la pierna, arrastrándolo hacia las oscuras profundidades. Por su parte, si decidimos cubrirlo, Bonnie ignorará las advertencias y se acercará a ayudar a Luke, haciendo que ambos caigan al agua. Luke intentará desesperadamente salir del hielo, pero incluso si Clem logra romperlo y cae al agua, observará que Luke ya habrá terminado por ahogarse, y sin posibilidad de sacarlo de ahí. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nos dan decisiones para elegir si todas terminarán igual? Bonnie. Determinante. Su destino dependerá completamente de lo ocurrido en el lago congelado. Si ella cae junto a Luke y Clem no consigue romper el hielo a tiempo, ambos terminarán por ahogarse bajo las aguas heladas. En cambio, si Clem logra romper el hielo, o si simplemente falla en su intento de salvar a Luke por cuenta propia, Bonnie logrará sobrevivir y se reunirá de nuevo con el grupo. No obstante, esa misma noche la veremos junto a Mike y Arvo tratando de abandonar el grupo en secreto, donde sin importar lo que diga Clem, todos ellos terminarán por escapar. Arvo. Vivo. Después de pasarla bastante mal en el grupo y recibir una brutal paliza por parte de Kenny, bien merecida por cierto, decidiría que tuvo suficiente, por lo que optará por escapar esa misma noche con Mike y Bonnie, si esta última sobrevivió. No obstante, Clem los sorprenderá esa misma noche, pero sin importar que digamos, Arvo, a quien inexplicablemente le confiaron un arma de fuego, terminará por dispararle a Clem y dejándola en el suelo, mientras el resto huirá cobardemente antes de que Kenny y Jane salgan a confrontarlos. Sigo preguntándome por qué no nos dieron la opción de dispararle a este pequeño hijo de tu... Mike. Revivido. Así como oyen, Mike es el único personaje que fue literalmente revivido en esta saga.
Durante las primeras versiones del último episodio, existía la opción de asesinarlo durante su intento de fuga, lo que sellaba su destino en ese punto. No obstante, dicha elección sería eliminada poco después y reemplazada por un diálogo alternativo, lo que hace que aquella muerte quedara como no canónica, y con un paradero desconocido. Lee. En nuestros corazones. Tras recibir el disparo, Clem perderá el conocimiento y soñará con Lee, transportándola nuevamente en la vieja caravana, donde mediante una breve charla, Lee le brindará consejos y le dará fuerzas para tomar sus decisiones, demostrando que aunque ya no esté vivo físicamente, todavía permanece dentro de la memoria de Clem, y de la nuestra también. Jane y Kenny. Determinantes. En este punto, el destino de ambos estará en manos de Clem. Solo uno podrá sobrevivir a cambio de la vida del otro, e inclusive, en un escenario más extremo, ambos podrán morir. Tras separarse por la intensa tormenta, Jane logrará reunirse con Kenny y Clem en la parada de esquí, pero sin llevar al bebé consigo, lo que desatará la furia de Kenny, al creer que ella lo asesinó para salvarse, provocando una pelea brutal. Y sin importar lo que diga o intente Clem para frenarlos, Kenny tomará la delantera y estará a punto de asesinar a Jane, obligando a la niña a tomar una decisión crucial. Si Clem decide dispararle a Kenny, logrará salvar a Jane, pero en consecuencia, este morirá por la herida, lamentándose por su estallido y pidiéndole perdón a Clem. It's okay, Kenny. You're going to see Katja and Doug. You're going to see them again. Oh, you're always good for a smile. Justo entonces, los llantos del bebé se harán presentes, revelando que jamás había muerto, ya que Jane lo había escondido para probar su punto de vista sobre la inestabilidad de Kenny. A partir de aquí, Clem podrá rechazarla y marcharse con el bebé, dejando atrás a la mujer. En cambio, si Clem decide perdonarla, juntas regresarán a la ferretería de Carver para construir su fortaleza desde allí. Sin embargo, una familia llegará para pedir refugio, por lo que Clem o Jane tendrán que decidir si darles la oportunidad. En el escenario contrario, si Clem decide no dispararle a Kenny o si simplemente no hace nada, este conseguirá matar a Jane, donde incluso tendremos la demencial opción de eliminarlo por lo que hizo. Si por alguna extraña razón optaste por esto, Clem se quedará sola con el bebé, y lo mismo ocurrirá si rechazamos a Kenny, por lo que tras una breve despedida, lo dejaremos atrás. Si perdonamos a Kenny, juntos emprenderán un largo viaje hacia Wellington, llegando después de varios días. Para su mala suerte, Edith, la vocera, les informará que ya no pueden recibir más personas por la alta capacidad que ya tienen, por lo que Kenny le rogará y convencerá para que solo dejen entrar a los niños. Si Clem acepta quedarse, esta se despedirá de Kenny entre lágrimas y entrará a la comunidad con el bebé, con la esperanza de tener una vida mejor. En cambio, si Clem rechaza la oferta, Edith les ofrecerá dejarlos pasar después de unos meses, por lo que Clem y Kenny se marcharán juntos, listos para enfrentar lo que sea. You're as stubborn as a damn mule. Yeah? Wonder where I got that from. Randy, Patricia y Lily. Vivos. Tal como repasamos, si Clem decide acompañar a Jane, ambas volverán a la ferretería de Carver, que pese a los daños de la horda, conservará algunos de sus suministros. No obstante, una familia de 3 llegaría para suplicar por refugio, por lo que Clem o Jane tendrán que decidir entre permitirles quedarse, aún bajo el riesgo de tratar con desconocidos, o expulsarlos del lugar, con el fin de preservar lo poco que tienen. Edith. Viva. En cambio, si Clem llegó con Kenny hasta Wellington, Edith los recibirá, donde tendremos que decidir si aceptar quedarnos en la comunidad, o irnos del lugar con Kenny. En caso de que Clem se despida de Kenny y acepte quedarse, Edith le abrirá las puertas y asumirá la responsabilidad de cuidar de ella y del bebé a partir de ahora. Clementine y Alvin Jr. Vivos.
Ya sea que nos hayamos quedado con Jane, aceptemos la comunidad de Wellington, sigamos con Kenny, o si nos quedamos solos, Clem logrará sobrevivir junto al pequeño Alvin, teniendo ahora otro motivo más para seguir adelante. Como ya es costumbre, antes de terminar, veamos cómo quedó la tabla estadística del destino de todos los personajes. En total, la segunda temporada cuenta con 43 personajes, de los cuales 8 logran sobrevivir, 6 quedan con un destino desconocido, 4 serán determinantes, 2 están presumiblemente muertas, y finalmente, contaremos con 23 fallecidos. Bromas aparte, aunque mencionamos a Mike como un personaje revivido, lo cierto es que pasó a formar parte de los sobrevivientes. Tampoco tomamos en cuenta a Lee para el conteo, ya que todos sabemos cuál fue su destino, y su mención fue más que nada para homenajearlo. Y a diferencia de la primera temporada y el DLC de 400 días, en esta ocasión no sumaremos los personajes entre juegos, ya que la segunda temporada funciona como una entrega independiente. Ahora bien, si nos vamos a porcentajes, descubriremos que el 53.5% de los personajes murieron en esta secuela. Y como ya mencioné antes, el hecho de que más de la mitad no haya sobrevivido, no son buenas noticias para mí, pero supongo que eso es parte del encanto de estos juegos. De todas formas, esta historia todavía no termina, ya que aún nos esperan 2 temporadas más por analizar, con muchos más personajes cuyo destino debemos descubrir. Pero antes de irme, quiero comentar algo. Originalmente, mi idea era hablar solo de las 4 temporadas principales y su DLC correspondiente. Sin embargo, Tilanator y Héctor González, a quienes mando un saludo, me recomendaron incluir la miniserie de Michonne. Por mi parte, no tengo problema en hacerlo, pero debo admitir que nunca la jugué, ya que en su momento no me llamaba la atención. Pero si ustedes quieren que saque ese video, lo haré encantado, pero necesitaré que me digan en qué orden lo prefieren, si primero la temporada 3 y después Michonne, o al revés. Y ya para cerrar, me gustaría saber qué final eligieron ustedes para la segunda temporada. Por mi parte, decidí quedarme con Kenny hasta el final, ya que a pesar de todos sus defectos, demostró que es capaz de hacer lo que sea para proteger a Clem. Así que sin dudas, Team Kenny por siempre. En fin, espero que les haya gustado este video, y nos vemos hasta la próxima.